Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado, chicos? Espero que muy bien. Es un gusto reencontrarnos y así compartir nuestra clase de literatura. Hoy día vamos a trabajar la narración. La narración, como bien sabemos, pertenece al género narrativo. ¿En qué consiste una narración? Aquí, queridos niños, van a completar. La narración consiste en relatar o contar hechos que pueden ser reales o imaginarios, ¿ok? Sencillamente eso es lo que vas a poner, porque en eso consiste la narración. La narración tiene partes y tiene elementos. Dentro de esas partes tenemos aquí el desenlace. Entonces, quiere decir que esto de partes se refiere a la estructura narrativa. Empezaremos con el inicio o presentación, el nudo y finalmente el desenlace. Los elementos que posee la narración son los siguientes. Tiene personajes, ambiente, tiempo y narrador. Los personajes pueden ser principales, ¿no?, que son los protagónicos, o secundarios. El ambiente es el lugar donde se desarrolla. El tiempo en que se desarrolla puede ser pasado, presente o futuro. En el caso de futuro, generalmente son las narraciones de ciencia ficción. Ahora, hablemos del narrador. El narrador puede ser omnisciente cuando el narrador conoce todos los aspectos de la historia. Puede ser solamente observador, puede ser testigo, o también el narrador puede ser el protagonista que narra su historia. ¿Ok? Ahora vamos a leer. Dice, recuerda, la narración es un relato breve que gira en torno a un hecho, que puede ser real o fantástico, y abarca tres aspectos. Estos son los tres aspectos que abarca, ¿sí? Un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio, como bien sabemos, es la parte donde se presentan a los personajes, se indica el lugar y la circunstancia inicial. En el nudo, que es la segunda parte, muestra la pericia del relator, porque en esta parte se irá graduando las acciones, la intensidad de las acciones. En esta parte debe ir lo más importante, debe ir lo más conflictivo. Y en el desenlace, que es la última etapa, debe pues narrarnos el cómo se desarrolla o cómo se resuelve el problema contado en el nudo. Ya, este es el cierre del relato. Ahora, en cuanto a los elementos de la narración, vamos a ver que hay el personaje, el ambiente, el tiempo, el narrador y los tipos de narradores. Los personajes son los que realizan las acciones. Pueden ser principales, protagonistas y antagonistas. Y los secundarios. El ambiente es el lugar o espacio físico donde transcurren los hechos. El tiempo puede ser presente, pasado, futuro. Esto se evidencia con los verbos utilizados en el texto. El narrador es el que cuenta la historia. Puede ser un narrador omnisciente porque el narrador asume el papel de Dios, es decir, que lo sabe todo, que es capaz de analizar las acciones y los pensamientos de los personajes. O sea, este tipo de narrador conoce el pasado, conoce lo que está ocurriendo, sabe lo que sienten los personajes en lo más profundo de su corazón. Aquí hay un ejemplo. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Él pensaba mucho en las transacciones y cómo resultarían. Una tarde decidirá volver a abrir el libro. Como vemos aquí, el narrador sabe lo que están pensando los personajes y sabe lo que harán los personajes. El siguiente narrador es un narrador observador. Es aquel que fuera del relato ve qué les transcurre a los personajes, los escucha, los ve actuar, pero no puede anticiparse a lo que sucederá, cosa que sí puede hacer el narrador omnisciente. Él puede decir lo que va a suceder en base a lo que está contando. El narrador testigo no, observador, él no puede adelantarse. Aquí está el ejemplo. El hornero era un bravo y hermoso doncel cazador que vivía en un lugar apartado. Un día vio a la hermosa pastora y le dijo: te amo. Ella, sorprendida, se ruborizó y se fue del lugar. Como vemos,
Aquí simplemente el narrador cuenta lo que observa. El narrador testigo cuenta hechos desde dentro del relato, pues es un personaje secundario. Entonces, diferenciamos al narrador observador del narrador testigo porque ambos cuentan lo que observan, lo que ven, solamente que el narrador testigo es uno de los personajes. Es el personaje secundario que va contando la historia. El orgulloso Juan Reyes no soportaba ni oía mis consejos. En fin, Juan decidió encarar el problema de su madre. Su madre temblaba, la bala llegó a él cual rayo, nadie vio mi llanto. Aquí vemos que es un personaje el que está contando, pero está contando lo que puede observar. Es un narrador testigo. El narrador protagonista es el narrador que va a contar la historia en primera persona. Ya, porque es una especie de biografía del personaje. Ejemplo, hace alrededor de 10 años que abandoné Lima, realmente sufriendo y cansado, y he viajado una gran llanura que me ha devuelto la salud. Entonces ahí es el protagonista el que está contando la historia. Ahora, ¿qué actividad vamos a hacer ahora? Vamos a leer los hechos que van a continuación y los vamos a enumerar del 1 al 6. Luego dibuja cada una de las escenas. Miren, aquí yo tengo una historia que está desordenada. Sencillamente la vamos a ordenar. Recordemos la estructura. Y debe haber inicio, nudo y desenlace. En estos cuadraditos es para que ilustres lo que sucede en cada escena. ¿Ok? A ver, leamos primero. Dice: el conejo se asustó mucho al oír lo que decía la lechuza y enseguida se puso a pensar cómo podía librarse de sus garras. Había una vez un conejo que siempre tenía mucho miedo y no se atrevía a salir de su madriguera. La lechuza saludó al conejillo con toda amabilidad y le dijo que le apetecía cenar un tierno conejo. Un día el conejo, como tenía mucha hambre, salió al campo y vio a la lechuza que lo miraba con ojos glotones. La lechuza se relamió al pensar en las sabrosas palomas y sin pensarlo un momento echó a volar para cazarlas. Entonces el conejo miró al cielo y al ver las estrellas le dijo a la lechuza que por el cielo volaban 7 palomas blancas muy rollizas, o sea, muy gorditas. Bien, chicos, entonces ya hemos leído estas 6 partes. ¿Cuál sería la número 1? Exacto, siempre empezamos de aquí, ¿no? Había una vez. Entonces, en este cuadradito tú tienes que colocar número 1, porque ahí empieza la historia. Veamos. Luego, ¿qué parte continuará? Veamos. Ya, había una vez un conejo que siempre tenía mucho miedo y no se atrevía a salir de su madriguera. Ya, esa es la situación inicial. Está presentando ahí al personaje y la situación inicial y también el lugar. Un día el conejo, como tenía mucha hambre, salió al campo y vio a la lechuza que lo miraba con ojos glotones. Ya, esto es lo que sucede luego. Número 2. Una vez que lo miraba fijamente, la lechuza le habló al conejo. La lechuza saludó al conejillo con toda amabilidad y le dijo que le apetecía cenar un tierno conejo. Eso le dijo la lechuza al conejo. El conejo se asustó mucho al oír lo que decía la lechuza y enseguida se puso a pensar cómo podía librarse de sus garras. Ese sería entonces número 4. Número 5 es cómo se soluciona, ¿no es cierto? ¿Qué solución va a dar el conejillo? Entonces el conejo miró al cielo y al ver las estrellas le dijo a la lechuza que por el cielo volaban 7 palomas blancas muy rollizas. La lechuza se relamió al pensar en las sabrosas palomas y sin pensarlo un momento echó a volar para cazarlas. Este sería el número 6. De esa manera se ordena esta historia y no te olvides de hacer los dibujitos en cada cuadradito, en cada viñetita. Ya, esto te va a salir como una historieta. Bien, chicos, entonces esa ha sido nuestra sesión del día de hoy. Espero que sigas teniendo un buen día. Goodbye, chicos.